Cinemática, estudia el movimiento sin tener en cuenta qué es lo que lo produce. Entonces, la cinemática, nosotros hablamos de movimiento, Si hablamos de movimiento, hablamos que algo está en una posición y después está en otra posición. Entonces, vamos a trabajar sobre un eje, que puede ser el eje X, por ejemplo, el eje X, y yo estoy en una posición X1. Entonces yo estoy acá, en una posición X1. Si transcurre el tiempo y yo permanezco en esa posición X1, no hay ningún tipo de movimiento. Pero si a determinada velocidad, no importa cuánta, ahora, después de un cierto tiempo, yo estoy en una posición X2, me trasladé a una posición X2, esto de acá hasta acá se llama desplazamiento. Entonces, acá sí aparece este fenómeno que vamos a estudiar ahora, que es cinemática. Si hay desplazamiento, hay un vector que lo voy a llamar delta X, que va a ser igual a mi nueva posición menos la posición anterior. Como ustedes pueden ver, tanto X1 como X2 son vectores. Entonces, el desplazamiento es un vector. Bien, si ese desplazamiento se produjo en un tiempo, en otro eje, yo voy a tener en el eje de los tiempos, voy a tener que cuando yo estaba en X1, también en ese momento estaba transcurriendo el tiempo T1. Cuando cambié a mi posición X2, voy a estar en otro tiempo T2. Este tiempo lo medimos en segundo. Esta posición la medimos en metro. Entonces, acá aparece una variación de tiempo que es T2 menos T1. Esto es un vector, esto es un escalar. Ahora aparece la definición de velocidad. Velocidad la vamos a reconocer con la letra B, corta, minúscula, manuscrita. Entonces, definición. La velocidad como el cociente entre el desplazamiento, vector, y el tiempo. El cociente entre el desplazamiento y el tiempo. Un vector dividido en un escalar me va a dar un vector. Dijimos que el desplazamiento lo medíamos en metros y al tiempo lo medimos en segundos. Por lo tanto, a la velocidad la vamos a medir en metros por segundo. La velocidad la medimos en metros por segundo. Entonces, recuerden que velocidad es un vector. Si velocidad es un vector, el vector va a tener una dirección, un sentido y un módulo. Un módulo que es la longitud de mi vector. Entonces, este va a ser mi vector velocidad. Yo puedo decir, voy por la ruta 14 a 30 metros por segundo, que les voy a enseñar más adelante cómo se lleva a kilómetros por hora. Voy por la ruta 14 a 30 metros por segundo. Eso no es un vector. Yo tengo que decir, voy por la ruta 14 de norte a sur. Entonces, ahí sí tengo la dirección, ruta 14, y el sentido de norte a sur. Y el módulo, 30 metros por segundo. Ahí es vector. Si solamente digo, voy por la ruta 14 a 30 metros por segundo, estoy hablando de rapidez. Rapidez, ¿qué es? La rapidez es considerar solamente el módulo de la velocidad. Siguiente concepto. Si yo voy a una cierta velocidad V1,
y continúo con la misma velocidad a lo largo del tiempo, voy a reconocer ese movimiento como MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniforme es cuando yo mantengo la velocidad constante. Velocidad constante. En muchos lugares nosotros podemos apreciar que vamos a velocidad constante. Por ejemplo, voy viajando en un colectivo, el colectivo va a 90 km por hora, entonces yo sigo viajando, digamos, estoy siempre a la misma velocidad. Mi cuerpo no se entera de ningún cambio, voy como si estuviese quieto. Entonces, movimiento rectilíneo uniforme significa que voy a la misma velocidad y tampoco doblo, porque más adelante cuando estudiemos el movimiento circular vas a ver que para doblar también tiene que haber un cambio de velocidad. Si B1 es constante, entonces tengo movimiento rectilíneo uniforme. MRU entonces es ahí velocidad va a ser igual directamente a, como le dijimos hace un rato, a desplazamiento o espacio sobre tiempo, y va a ser constante. Cuando yo no puedo mantener esa velocidad, repito, para poder borrar esto, si mi velocidad no es constante, si primero voy a una velocidad V1 y después, al cabo de un cierto tiempo, voy a una velocidad V2, significa que hubo un cambio de velocidad. Entonces voy a definir una delta V, un delta de velocidad, y lo voy a reconocer como la resta entre la nueva velocidad que tengo ahora y la velocidad que tenía anteriormente. No confundan esto con inicial y final. No siempre es inicial y final. No siempre, sino que puede ser en una parte del problema o una parte del estudio que estamos haciendo. O sea, no siempre B1 es inicial y no siempre B2 es final. Puede serlo, pero no siempre es así. Bueno, y esto lo voy a representar en un eje de velocidades, donde yo estaba a una cierta velocidad V1 y luego a una cierta velocidad V2. Todo esto son vectores. Entonces, esto va a transcurrir en otro eje también de tiempos, que cuando yo circulaba a velocidad V1 era el tiempo T1 y cuando circulaba a la velocidad V2 era el tiempo T2. Esto me define un delta de tiempo T2 menos T1. Bien. Entonces, viene un concepto nuevo que se llama aceleración. Definición. Aceleración, que la vamos a reconocer con la letra A minúscula de primer grado. Aceleración es igual a delta V sobre delta T. La variación de la velocidad en el tiempo. Un vector dividido en escalar es igual a un vector. Entonces, V2 menos V1, vector, T2 menos T1. Metros sobre segundo. A la aceleración la vamos a usar las unidades metros por segundo al cuadrado. Conceptualmente, ustedes van a entender que es en cada segundo cuántos metros por segundo cambia la velocidad. Por eso es metros sobre segundo al cuadrado. En cada segundo, cuántos metros por segundo cambia la velocidad. Entonces, recuerden, es un vector y la aceleración puede ser positiva o negativa. Este video, hasta acá, terminamos la definición de velocidad y aceleración.